Y cada vez que nos reunimos, Señor, siempre lo hacemos porque tú eres, Padre, el que nos conduces, nos atraes con tus cuerdas de amor y porque, Señor, en tu altar nos enseñas, Padre, todo lo que tú eres, todo lo que has sido y lo que serás. El principio, el completamiento, Padre de los cielos, el alfa, el omega, el sí y el amén de tu palabra, para que como hoy, Dios, que vamos completando este tiempo, podamos decir, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está, Señor, esa obra de maldad, de pecado? Si no, siga yéndose, Señor, a esas aguas, a las profundas, de las profundidades, Señor, de esos mares. Pero ¿dónde está, Señor, tus hijos, Dios bendito? Pues, Padre, sirviéndote a ese nombre, Señor, que está escrito en el libro de la vida, para que cada vez, Señor, que se abra ese libro, pueda mirar, Señor, ese dosel, el centro de las naciones, y mirar, Señor, no un nombre escrito únicamente, sino un fuego santo, Señor, que resplandece y que resplandece, Padre, para que ese precio, esa luz, siempre sea, Señor, la que alumbre, Señor, cada vez que nos acercamos a quien nos conoce y a quien vamos conociendo y lo vamos conociendo, Señor, a través de nuestras vidas y a través de nuestras generaciones. Por eso, bendecido Dios de los cielos, ese espíritu que siempre volverá al corazón de los padres, a los hijos, y bendito sea, Señor, porque los padres y los hijos nos encuentres como hoy, llevando tus caminos, caminando tus caminos de vida eterna y volviendo siempre a casa. Bendito Padre Celestial, porque tu casa siempre será esa casa de oración que desde la tarde hasta la mañana, Señor, despierta para que al mediodía no, no aparezca un sol tan perpendicular como el de Ecuador, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuestro corazón resplandezca por esa luz mayor que alumbra, Señor, en nuestro altar, que alumbra, Señor, en nuestra mesa, que alumbra, Señor, en nuestra casa, que alumbra, Señor, en nuestros hijos, que alumbra, Señor, en nuestras generaciones, porque esa, Señor, es la de los primogénitos que siempre, Señor, por ese fruto conocerán, Señor, todo el precio, conocemos, Señor, todo el precio precioso de esa piedra fundamental y preciosa, Padre, que sigue, Señor, llevando a esa torre fuerte a clamar, a abrir, Señor, cielos nuevos y nueva tierra para que nuestros hijos y nuestras generaciones caminemos a la luz de lo que conducimos, Padre. Porque, Señor, lo que conducimos es lo que tú llevas delante, Padre, y siempre será lo postrero mejor que lo primero. Por eso, este culto, Señor, que anuncia el año agradable del Señor, que viene fundamento. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos por el principio y terminamos en el principio. Así es como el libro de Ezequiel, el capítulo 45, el verso 18, estoy calibrando los lentes, muchas gracias, Ricardito, pero sí me ayudan, sino que siempre hay que calibrarles. Así dice el Señor en el mes, Ezequiel 45, 18, así dice el Señor Dios, en el mes primero, el primer día del mes, tomarás de la vacada un novillo sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en los 4 ángulos del zócalo del altar y sobre los postes de la puerta del atrio. Y así harás el día 7º del mes para todo aquel que se desvíe o sea ingenuo. Así harán expiación por el templo. Hoy estamos en el último domingo del mes 12º.
y el último domingo del mes 12º, pues nos anticipa este nuevo comienzo, que es el primero del primer mes. Así que todo esto no sería, no sería novedoso, ¿no? Si es que no fuera porque tenemos que hacer conexiones muy importantes. Entonces, la primera de estas es que estamos en el libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel, pues al nosotros hablar del libro de Ezequiel, nosotros ya podemos conectar con lo que él vio. Y entonces, ahí es cuando nosotros ya no solo vemos lo que está escrito, sino también lo que él vio. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que él vio. Y lo que él está viendo aquí no solamente es una fecha. Lo que él está viendo aquí es todo un proceso de purificación. Pero todo este proceso de purificación va al proceso de expiación. Y todo este proceso va acompañado a lo más importante, que es el santuario. Y de todo el santuario, pues lo más importante, quién es o quién habita en el santuario. Entonces, ahí es cuando nosotros, todo este proceso de los 12 meses, siempre llegamos al primer mes. Y ahora a lo que hemos dado énfasis es justamente a mirar todo el orden, digámoslo así, todo el orden de abuso o todo el orden de fundamento. Y al nosotros mirar, pues ahora nosotros tenemos que plantearnos justamente esa pregunta, porque ese es el culto, el énfasis que nosotros estamos dando aquí. El énfasis entre lo que es el fundamento y el énfasis en lo que es el abuso. Y llegamos al primer día del primer mes. Entonces, el primer día del primer mes, abuso o fundamento. Y ahí sí comienza la historia a desenvolverse, ¿no es cierto? Porque ahí nosotros tenemos que ver abuso o fundamento. Primer día, primer mes. ¿De dónde viene el abuso del fundamento? Viene de la propiciación, viene de la purificación, pero viene del templo. Entonces, y aparte del templo, viene de la profecía. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de algo que vio, de algo que sucede o algo que sucedió. Entonces, ahí es donde podemos adentrarnos en algo que también para nosotros siempre es importante. Todas las cosas que suceden, nosotros las proyectamos a las cosas que sucederán. Y ahí podemos ver entonces qué es lo que vio Ezequiel. ¿Qué es lo que ve Ezequiel? ¿Las cosas que sucedieron o las cosas que sucederán? Es importantísimo, ¿no? Porque este libro de Ezequiel, a partir del capítulo 40, lo que él está viendo el apocalipsis de las cosas, porque él está viendo la revelación, está viendo las cosas futuras. Entonces, por eso es importante, porque al mirar todas esas cosas futuras, nosotros tenemos que unirlo, y tenemos que unirlo con el apocalipsis. Y entonces, ahí vemos también justamente las cosas que sucederán, porque todas las cosas que se sucederán, pues están escritas en el libro de Revelaciones. En el libro de Revelaciones. Entonces, ahí tenemos
una forma de apocalipsis y una forma de revelaciones. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en el último día porque el primer día del primer mes, ¿qué es lo que comienza a caminar? ¿Qué es lo que comienza a suceder? La repetición del abuso o nuevamente el establecimiento del fundamento. Esa es la parte que nos corresponde. ¿Por qué? ¿Qué es el abuso? ¿Y qué es el fundamento? Ahí estamos. Primero, entonces, ¿qué debemos conocer? Primero estamos conociendo lo que vamos a hacer el día domingo, perdón, el día martes, el día primero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día primero? Pues primero, para llegar al día primero, nosotros tenemos que ver cómo, en dónde se produce el abuso o cómo está el abuso. ¿Ya? Es decir, el momento que nosotros perdemos el día primero, o mejor dicho, el momento que nosotros empezamos el día primero, ese instante que se establece, ese instante se establece el fundamento. Entonces, abuso o fundamento. Ezequiel, abuso o fundamento. Abuso o fundamento. Con otras palabras, ¿con fundamento o sin fundamento? Con fundamento y sustancia. Perfecto, con fundamento y sustancia. Segunda cosa, dice que hay que tomar, que hay que ver cómo está el fundamento. A partir de ese día primero, para atrás, abuso o fundamento. Esa es la parte que nos corresponde. Abuso o fundamento. Debe venir desde el fundamento. Ahora hagamos la retrospectiva. Ese templo, esa casa, esa creación, ¿tiene un sentido de pureza de fundamento o hay una mezcla entre abuso y fundamento? Ahí hay mezcla. Perfecto. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, el templo que describe Ezequiel es un templo que tiene una mezcla entre abuso y fundamento o no tiene una mezcla de abuso y fundamento. Sí. Levante la mano el que tiene. Por algo le dice que purifique. ¿Perdón? Por algo le dice que purifique. Por algo le dice que purifique. Vamos. Vamos, entonces, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Vamos al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 40. Dice, en el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá en visiones de Dios. Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Y el hombre me dijo, bueno, me llevó y vi a un hombre cuya, y me llevó y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir, de unos 3 metros en la mano, y estaba de pie en la puerta. Y el hombre me dijo, hijo de hombre, mira con los ojos
Oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que te sea mostrado. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Ya? El título, por si acaso, me gusta. ¿Cómo ustedes tienen título ahí? La visión del templo. La visión del nuevo templo. Exactamente. Entonces, entre el primero y entre el día 10 se manifiesta. Ahora sí, ¿qué vio él? Vio los templos pasados, los tiempos de ahora del templo, o miró el templo en su visión de cómo debe ser el templo. Miró el pasado, el presente o el futuro. Entonces, ahora sí, miró el templo con cimientos o sin cimientos verdaderos, o mejor, el templo con cimientos y con abuso, o el templo con cimientos. Porque todo el templo que tiene la mezcla, ¿perdón? Estaba como mezclado porque se ve algo. Perfecto. Entonces ya nos viene a sacudir. ¿A quién vio? ¿Quién le mostró? ¿Quién le llevó? ¿Quién le mostró? ¿Un hombre de bronce o un hombre de apariencia de bronce? Entonces, la apariencia de bronce significa que este hombre era de bronce, o la apariencia de bronce significa que, como yo, tenía un problema de visión y un problema de oídos. Entonces, todos sabemos cómo es este hombre, la apariencia de este hombre. Verdaderamente, la apariencia de este hombre es la apariencia de Cristo. La apariencia de Cristo, primero, tiene apariencia de bronce. Por eso, ¿usted a dónde tiene que ir? Usted tiene que ir a la fe, usted tiene que ir a las cosas que va a ver en el cielo, usted tiene que ir a Cristo, pues, y tiene que verle a Cristo. Y tiene que verle en el libro de Revelaciones. En el libro de Revelaciones, una cosa es la apariencia, pero otra cosa es el resplandor de él. Porque una cosa es la sustancia, entonces la sustancia y el resplandor de él es de oro. Pero claro, ese oro es tan así que para él lo que le da es oro mezclado con su bronce. El oro mezclado con bronce, la apariencia al final, ¿cómo resulta? Apariencia de bronce. Pero en realidad la apariencia de que él no es de bronce. Perfecto. Entonces, por eso, ahora vamos. Si todos verían este templo de Ezequiel, ¿qué tendría que hacer? Todos, del primer día, del primer mes, ¿qué tendría que hacer? Justamente mirar o bien el templo y los fundamentos, o mirar las dos cosas. Mirar el abuso y los fundamentos. Abuso, la palabra abuso viene, por si acaso estoy mezclando, no, la palabra abuso para todos, ¿sí saben lo que es abuso? Abuso, la palabra abuso no es lo que le dice la psicología, no es lo que le dice el diccionario. Lo que para Dios es la palabra abuso es sin fundamentos. ¿Ya? Y mientras que la palabra fundamentos es la palabra principal. Porque el templo de Dios tiene fundamentos ¿desde dónde? Tiene fundamentos desde su glándula pineal, tiene fundamentos hasta sus pies. Y entonces usted tiene que cada mes, tiene que estar ¿qué? Renovando los fundamentos. Porque los fundamentos, ¿para qué es?
¿Para qué es la luz de Cristo? ¿Para qué es el Evangelio? Todo eso, ¿para qué es? Todo eso suena bonito, pero usted tiene que recordar una cosa. Todo eso es para Juan el Bautista. Todo eso es para el espíritu de Elías. Y todo eso también es para Ezequiel. ¿Me expliqué? Porque el momento que usted quita y hace a un lado a Juan el Bautista y al espíritu de Elías, ¿quiénes son los que están en problemas? En problemas está el fruto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el momento que no haya esa renovación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ingresa? Ingresa el abuso. Ahí sí, clarito. Entonces, estamos a 2 días para que nosotros el día martes, o bien renovemos el año agradable del Señor, o bien renovemos los fundamentos con abuso. Entonces, por eso, eso es lo complicado, o eso es lo difícil. Porque ese momento, el primer día del primer mes, les lleva ¿cuándo? Les lleva al 7º día, y del 7º día les lleva al 10º día, y del 10º día les lleva al día 14. Y usted llega al día 14. ¿Y cómo llega al día 14? Llega con abusos fundamentales, o renovando esos abusos. Y se le olvidó, ¡ping! Se olvidó que usted es el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre, ¿para qué vino? El Hijo del Hombre vino para dar fruto. Porque el fruto, ¿para quién es? Para el espíritu de los hijos, para que tengan los hijos también ese mismo espíritu y ese mismo fundamento. Entonces, por eso, a partir de eso, ya vemos 2 cosas. ¿En dónde se da el abuso? El abuso se da desde el primer día. O se pone el fundamento desde el primer día. Y entonces, para conocer en dónde va el fundamento, tiene que preguntar en dónde va el fundamento. Ahora estamos haciendo eso, ahora tiene que usted, estos 2 días usted hace la separación. Y simplemente se va a la Biblia y dice, yo el día martes voy porque me dice el pastor, o yo el día martes no voy. Pero tiene una gran pregunta ahí. ¿Ezequiel está mostrando el fundamento o está mostrando el abuso? Ahora, si vaya a los otros templos, ¿qué pasó con los otros templos? Todos los templos. El templo de Salomón, ¿qué pasó? ¿Perdón? No se cayeron. El problema es que le entró el abuso, pues. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. El momento que el fundamento le entra a usted, ¿por dónde le entra el fundamento? El momento que le entra el fundamento aquí, usted no solo se le hace la luz, porque esta glándula, recuerde, tiene 4 nombres, y tiene piedra angular, preciosa y fundamental. Por eso el primer día del primer mes se llama cabeza, pero se llama también fundamento, porque el fundamento ¿en dónde está? El fundamento está en el Evangelio, porque con el mismo Evangelio que Cristo Jesús vino a salvar el mundo, con ese mismo Evangelio se olvidó hasta Juan el Bautista. ¿De qué se olvidó Juan el Bautista? Se olvidó de sus fundamentos y se olvidó de lo precioso que era. ¿Y qué pasó? Ese momento entró el abuso. Así que, mire, incluso ahora
Entonces hay un abuso. La magnificencia de esto es que hay un fundamento en los cielos, hay un fundamento en las estrellas, hay un fundamento a nivel de todo el universo. Y en la tierra nadie le para bola. ¿Por qué? Porque todos están metidos en el abuso. Entonces, si usted quiere salir del abuso, ¿qué tendría que hacer? Eso es lo que le dice Dios. El momento que te muestro todo mi templo, te muestro, ¿cuándo te muestro? Ya, ahí vamos a hacer cálculos. ¿Cuándo le mostró el templo a Ezequiel? Le mostró el día 10 del primer mes. ¿Por qué le mostró el día 10 del primer mes? Porque el día 10 tenía que llevar todo ese precio ¿a dónde? Al primer día. ¿Por qué? Porque tenía que anunciar todo el año agradable del Señor. Pero él, ¿qué se le metió? Se le metió el abuso. Y el momento, entonces, vamos. Aquí tenemos que hacer un paréntesis con Ezequiel. Entonces, Ezequiel, ¿por qué a Ezequiel le muestra? ¿Por qué a Ezequiel le muestra toda esa grandeza? ¿Por qué a Ezequiel le muestra el templo? ¿Por qué? Entonces, si les digo le muestra fundamento, es porque al mismo tiempo, él, ¿cómo es? ¿Él es abusado o él es abusador? Entonces, él tiene dos problemas, exacto. Él tiene dos, ya le cachó. Y entonces, ¿cómo se llamaba el templo de Ezequiel? ¿Cómo se llamaba? Su mujer. Entonces ahí tenemos un problema, porque en lugar del templo tenía una fortaleza. Y el momento que tiene la fortaleza, ahí vamos. Desde aquí, ¿a dónde nos vamos? Desde aquí nos vamos acá. Por eso toda mujer, preocúpese de su fortaleza, porque su fortaleza es su peor debilidad. Porque su fortaleza lo que hace es dividir. ¿Dividir qué? La fortaleza y la torre fuerte. Y el momento que se transforma en fortaleza, ¿qué sucede? ¿La fortaleza con qué se une? La fortaleza se une con el abuso. Entonces, ¿cómo se...? Las dos cosas. No sé quién es la respuesta según el osante y los profanos. Un ratito. Aquí no se une los antes. Perfecto. ¿Por qué? Porque no importa lo que ingrese. Lo importante es que de usted salga torre fuerte. Porque de la torre fuerte que sale. ¿Por qué la torre fuerte es torre fuerte? La torre fuerte es torre fuerte porque es fundamento. Ezequiel era torre fuerte. Entonces, el problema de él era el abuso de él mismo. ¿Por qué? Porque el problema de él le muestra a él. Porque él tiene un problema con su mujer. Entonces, el problema con su mujer es, ¿quién le hizo a su mujer como era? ¿Ezequiel o su mujer? Perfecto. Entonces, el abuso se le metió ¿a quién? El abuso se le metió al papá de Ezequiel. Porque ¿cómo se llamaba el papá de Ezequiel? ¿Cómo se llama el papá de Ezequiel? El papá de Ezequiel
El papá ese que se llama el Alex. ¿Sabes? Eh, claro, perdón. El papá de Ezequiel se llama Buzi. Bus. No, el papá de Ezequiel se llama el que no sabe el precio. Si no sabe el precio, entonces, si no sabe el precio, entonces el precio, ¿en qué se transforma el precio? Se transforma en menos precio. Si no sabe el precio, ¿en qué se transforma el precio? ¿En qué? Exacto. El nombre verdadero se llama desprecio. Y entonces, ¿qué despreciaba? ¿Qué despreciaba este? Los fundamentos de la torre fuerte. Los fundamentos de la torre fuerte. Y la torre fuerte despreciaba a la torre fuerte con fundamentos. Y todo. Entonces viene Dios. Viene Dios. Ahí estamos. A partir del primer día, ¿quién está en peligro? ¿Quién está en peligro? Está en peligro la torre fuerte. Entonces, cuando está en peligro la torre fuerte, ¿quién está en peligro? Está en peligro la mujer. Cuando está en peligro la mujer, ¿quién está en peligro? Está en peligro su tiroides. ¿Perdón? Y entonces ahí está en peligro, exacto, está en peligro dos cosas, está en peligro los fundamentos y está en peligro Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista, ¿qué se le metió? Se le metió un Ezequiel. Y al Ezequiel, ¿quién se le mete? Se le mete un desprecio. Y entonces el problema, como cuando cantamos, ¿quiere conocer a Jesús? Si quieres conocer a Jesús, ¿cómo no pones fundamentos? Si quieres conocer a Jesús, ¿cómo ni siquiera sabes el primer día del primer año, que es el primer fundamento? ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Cómo puedes conocer a Jesús si ni siquiera conoces a tus padres, si ni siquiera conoces a tus hijos? Porque ni siquiera sabes cuánto vales. No vales nada sin fundamento y no vales nada con un fundamento de abuso. ¿Cómo puedes vivir la vida sin poner fundamentos y pensar que el abuso religioso, el abuso en las estrellas, el abuso en todas partes? Entonces, ahí sí vea. Entonces aquí se da el abuso. Porque yo quiero que se me haga la luz de las ideas, yo quiero que me venga la luz. ¿Pero para qué? Para seguir abusando, porque no conozco el precio. Yo quiero tener la voz, yo quiero ser la fortaleza, yo quiero ser el que mando, yo quiero ser el escuchado, yo quiero ser el papá, yo quiero ser el presidente de la república, yo quiero ser lo que sea. Pero no quiero ser torre fuerte. Porque torre fuerte es el nombre de quién? Torre fuerte es el nombre de Hayash el Hayá. Entonces yo quiero un Ezequiel. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo un problema de abuso. Y si tengo un problema de abuso, ya aquí ya se me da un problema de abuso. Y si tengo un problema de abuso, ya aquí se me da un problema de abuso. ¿Y dónde termino? Buscando. Abusando y siendo abusivo. Eso se llama competencia, como decíamos.
Y entonces, en lugar de torre fuerte, ¿aquí me levanto? Me levanto un Ezequiel. Y el Ezequiel, el nombre de Ezequiel, ¿cuál es? Es desprecio. Entonces, el verdadero nombre de Ezequiel, entonces, ahora sí le pregunto, el rato que le muestra el templo, ¿qué le está devolviendo al Ezequiel? No, le está devolviendo a su mamá, le está devolviendo a su papá, le está devolviendo a sus hijos y le está devolviendo su nombre. Entonces, ¿cómo se llama? Vea, precioso. ¿Cómo se llama su mujer? ¡Ya le cachó! Entonces, ¿cómo se llama su mujer? No le corta la cabeza. ¿Cómo se llama su mujer? ¿Cómo se llama la mujer de Ezequías? La mujer de Ezequías se llama, ¿cómo se llama él? Se llama fortaleza, se llama fuerte. Se llama, no torre fuerte, sino solo fuerte. Y entonces, ¿quién era más fuerte, Ezequiel o su mujer? ¿Quién era más fuerte, Ezequiel o su mamá? ¿Quién era más fuerte, Ezequiel o su papá? Y entonces viene Cristo, viene Dios y le dice, vea lo hermoso. Pon fundamento el primer día y te devuelvo a tu verdadera Jerusalén. Pon fundamento de este día, el primer día, y te estoy devolviendo, garantizado, te estoy devolviendo tu paternidad y a tus padres del lugar que corresponden. Pon fundamento y te estoy devolviendo el precio precioso, te estoy devolviendo el evangelio, porque te estoy haciendo ver la nueva Jerusalén, la que se escucha y la que se ve. A nadie le mostró, a nadie excepto a Juan. ¿Por qué a Juan? Lo mismo, porque Juan es el amado. A Juan y a Ezequiel. ¿Y a Ezequiel por qué? Porque ¿cómo puede ser que de Juan, del espíritu de Juan, vaya al espíritu de Ezequiel? Cuando a los dos les estoy mostrando la nueva Jerusalén. Pero la nueva Jerusalén, ¿qué hará? La nueva Jerusalén pone fundamento. ¿Y a quién pone fundamento? Pone fundamento a las generaciones. El momento que usted tiene fundamento, dígame, el momento que usted tiene evangelio, el momento que sabe cuál es su precio, el momento que sabe cuál es su precio, ¿delante de quién se pararía? ¿Ah? ¿A quién considera? A ver, pregunta, así, pregunta, le mandan una invitación. Por favor, vaya para que ore por Donald Trump. ¿Qué haría? Ahora por la esposa. ¿Y por qué no hace eso en su casa? El, el día primero empieza el día de los fundamentos. Empieza el día de los abusos. Entonces tiene 2 días. Ahora sí recorremos. 2 días para qué? 2 días. Fácil, mire, fácil. 2 días para que vaya al espejo. Vaya a la palabra y en la palabra diga, quiero conocer a Jesús. ¿Y Jesús qué le diría? Amén. Hijo de hombre, ¿cuándo les vas a devolver a tus hijos el precio precioso de fundamento? Dos días. Para que el día martes
Venga acá, ¿quién? Ya se olvidó, ya se olvidó. ¿Quién tiene que venir? La invitada principal del día martes, ¿quién es? Ya ves, ni siquiera se ve, exacto. La invitada principal del día martes es la invitada principal de la Pascua. La invitada principal de la Pascua, ¿cómo se llama? La principal invitada de la Pascua todavía más tiene que ser invitada y tiene que pararse bien, porque es la primera invitada para el día de Gavizas. Es la primera invitada para mirar el ascenso de Jesús de una verdadera Pascua. Pues es la primera invitada para mirar que si tuvo fundamento el primer día, llevó los 7 días y llevó una Pascua verdadera. Porque la primera invitada no es para que esté llorando ni haciendo altar de lloro, sino la primera invitada es para que vea que la invitada metida, que se llama Jezabel y que se llama hoy primavera y que se llama Venus y que se llama Espesa, ¿se quede qué? Se quede con su fortaleza, se quede con su Ezequiel. Porque la primera invitada se llama María Magdalena. ¿Qué significa María Magdalena? Magdalena significa fuerte, significa torre fuerte. Entonces, la primera invitada, por eso, la primera invitada de estos días, sí. ¿Ah? Por eso, ahora, mire cómo está, entonces, mire cómo está ahorita. Mire cómo está ahorita María Magdalena. Mire cómo está la torre fuerte, solo está fortalecida. Y si está fortalecida, mire cómo está usted. ¿Cómo cree que esté? ¿Cómo está su voz? No me preocupa. ¿Cómo está su altar? Ahí sí. ¿Cómo está su casa? Ahí sí. ¿Cómo están sus Juanes Bautistas? Ahí sí me preocupa. ¿Cómo está su abuso? Sí. Y únales todo esto. ¿Y el altar en qué termina? ¿Un altar de qué? Un altar de menosprecio. Porque el altar de menosprecio, según Malaquías, aquí hace altar. Hace altar al lloro y al lamento. ¿Cómo vas a decir que tu padre es Busi? Otra vez quieres hacerte hombre fuerte. Porque la sociedad me gustó cuando conversábamos con la Pau. La sociedad compite, o mejor dicho, el abuso compite. Y toda la competencia, ¿en qué se trata? ¿De qué se trata? En abusar del que está delante. ¿Por qué? Porque exacto, y el de al lado y el que está delante. Para las mujeres el de al lado, para los hombres. ¿Por qué? Porque quieren abusar, porque quieren que caiga él, quieren que caiga en un abuso, quieren que caiga en un hueco, para yo pasar. Mientras que el que está delante de nosotros, ¿qué está haciendo? Tapándole los huecos del abuso para darle fundamento. Pero usted está pidiendo, milagros de hueco en hueco. Vea si algún milagro no tiene fundamento. El rato que un milagro no tenga fundamento, ¿qué pasaría? Tengo un Dios de abuso. Y en los cielos, ¿qué problema habría? Se mete el abusivo y dice, lo lograste, lo lograste. Lo logré, lo logré. Bueno, entonces, la pregunta es, ahora sí, el día martes, usted y yo vamos a reunirnos y obviamente, ahí vamos a ver, ¿quién es más fuerte? ¿El hijo del hombre o los hijitos de mamá? O Ezequiel, ¿quién es más fuerte?
Y necesitamos quitar el abuso, o mejor dicho, necesitamos identificar el abuso. ¿En dónde se da el abuso? Ahí le dice. ¿En dónde se da el abuso? Vamos, perdón. Miremos, porque aquí es Ezequiel 45. ¿Dónde se da el abuso? 45:19. Primero, el abuso se da en el santuario. ¿Ah? Perfecto. El abuso se da en el santuario o el fundamento se da en el santuario. Uno. ¿Cuál es el santuario? Entonces, primero identifiquemos. Porque este es el que vamos a ver. ¿Santuario de abuso o santuario de fundamento? ¿Quién pone el fundamento? ¿Quién pone el abuso? El pastor. Bueno, segundo. Tomará y pondrá en los postes de la entrada del templo. ¿En dónde se da el abuso? ¿Perdón? Amén. 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 Entonces ya identificó. ¿Ya identificó aquí dónde es la entrada? ¿Dónde es la entrada? Eso. Entonces tiene 2 días. ¿Sí ve? Ni siquiera conoce el lugar de sus abusos. En la entrada. Ahí tiene el central, la puertita tiene 2 postes. Ahí vamos a ungir. Y usted tiene la tarea para ver cuáles son los lugares de abuso. ¿Ya? Perfecto. Entonces, me gustó. Porque el principal invitado a poner fundamento, ¿cómo se llama? El principal invitado se llama Natán. ¿Por qué? Porque la Biblia no le dice, es que esto es hermoso, ahí le repite. Ahorita espero que reciba todo esto. En la Biblia no le dice ungirás, no le dice darás Mashiach, no le dice toparás, no le dice no. ¿Qué le dice? Le dice Natán, harás Natán. ¿Por qué Natán? Primero, exacto. Porque el templo más importante no es el de David. El templo más importante, el santuario más importante es el de Natán. Porque el hijo de David, ¿cómo se llama? El hijo de David que construyó el templo, ¿cómo se llama? Se llama Salomón. ¡Abusivo! Ese templo y ese hijo quedaron como Ezequiel. Pero del que nació la descendencia de María y nació la descendencia de María, de la Torre Fuerte. ¿Con quién estaba unido? ¿Con Salomón o con Natán? ¿Ya? Entonces, Natán, ahora sí, el fundamento de Natán es a prueba de qué? Es a prueba de abuso. Entonces ya no me meten primero por segundo, no, simplemente vea, ahora en la mañana vea un cachito así, mañana también va a haber capaz que un cachito así de luna, en la mañana. ¿Por qué? Porque faltan 2 días, ¿para qué? Para que se cambie la luna. ¿Y esto es problema de luna? No. Esto es un asunto de Moed, es un asunto de Pascua. ¿Y por qué es un asunto de Pascua? Porque el cielo y la tierra, la luna,
la lumbrera mayor y la lumbrera menor fueran hechos para qué? No fueron hechos para hacer calendarios, fueron hechos para moeds. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién va a dar? ¿Quién va a ser Natán? ¿Quién va a ser Natán? ¿Ah? Exacto. Ahí en esos dos postes, recuerde, le estoy explicando. En esos dos postes, vaya a su casa e identifique sus dos postes, porque ahí está un Natán que le está dando para que lo que esté levantándose sea lo que él primero dio. Usted no puede dar fruto, usted no puede recibir de Natán sin Natán, no le qué. Si Natán no le ha hecho Natán, si Natán no le ha dado. ¿Me expliqué? ¿Ya? Entonces, en su casa también tiene que hacer lo mismo. Después porque primero lo hacemos, ¿ya? Aquí viene, aquí no entra el abuso. Punto. Aquí fundamento. Porque del fundamento para adentro, ¿qué es lo que entra? Entra fundamento. Segunda cosa, en su casa, si tiene fundamento en la entrada, ¿qué entra? El que se para ahí. ¿Por qué? Porque en la entrada siempre se para el ángel de Jehová que acampa. Si ve una puerta de abuso, ¿qué va a decir el ángel? Me voy más lejitos nomás. ¿Ya? Segundo elemento. Dice, y pondrá en los 4 ángulos del zócalo del altar. Segundo lugar de abuso. ¿Cómo? Segundo lugar de abuso, la mesa. Porque en la mesa, ¿quién se sienta en la mesa? En la mesa se sientan los hijos, en las mesas se sientan los primogénitos. Y el momento que se sientan los primogénitos y los hijos, ¿qué sucede? Se levanta la primogenitura. Se pone en la mesa, es el lugar en donde se pone fundamento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque de la mesa, desde el lugar de la mesa es el lugar de donde salen los enviados y a donde regresan los enviados. La Pascua es Pascua, ¿por qué? Porque es la mesa. Y en la mesa, ¿qué les dijo? Vayan y hagan discípulos. Vayan caminando, no dijo vayan con abuso, vayan con fundamento y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque toda autoridad se me ha dado. ¿Cuál autoridad? La autoridad de la mesa. Entonces en la mesa se pone fundamento, porque en la mesa ahí ¿qué va a haber? Va a haber alimento y poder. En la mesa, ahí usted ve a niños malcriados. En la mesa, ahí ve a usted que no están en desorden. En la mesa, ahí ve a usted que no se sientan bien. En la mesa, ¿por qué? Porque un niño vino con fundamento, pero vino a un mundo de abuso. Entonces, el único que hace la separación de eso, ¿quién es? Es el que se siente en la mesa. Y en la mesa, ¿qué le dice? En la mesa le dice, aquí se levantan Ezequieles, aquí se levantan abusadores, aquí se levantan mujeres fuertes, aquí se levantan padres fuertes, o aquí es un lugar donde tiene que levantarse fundamento. No. Porque desde este sitio se van a levantar y de aquí van a salir, porque aquí van a volver. Y acá vuelve ¿quién? Acá vuelve con abuso, pero en esta mesa, en mi mesa, aquí en el dosel de lavar, no importa cómo usted llegue, pero aquí siempre estará alguien mayor que este templo
que me mostrara y mostrara el abuso para decir, aquí vuelves al fundamento, porque tienes que llevar fundamento, tienes que salir fundamento. Los 4 ángulos de la mesa. ¿Cuáles son los 4 ángulos? Los que forman un zócalo. Las mujeres no entienden de esto, pero las mujeres entienden de zócalo. ¿Quién hace el zócalo? El zócalo hace la torre fuerte. ¿Por qué? Porque zócalo es la ayuda que une los 4. Las 4 esquinas. ¿Y quién une eso? La torre fuerte. ¿Ya? Y con ahí nos quedamos también. Dice, y sobre las puertas de la entrada del atrio. ¿Cuáles las puertas de la entrada del atrio? Igual. ¿En dónde se da el abuso? El abuso se da en la mesa. El abuso se da en la ayuda idónea. El abuso se da en la que no lleva esa ley. Y el abuso se da en la entrada de los atrios, en esas 2. Ahí tenemos que decir. ¿Perdón? En la puerta, exacto. Porque esa puerta, ¿qué determina? Abuso. ¿Cuál es el abuso? El abuso es que se separe. ¿Que se separe qué? Que se separe la torre y la fortaleza. Que se separe lo santo y lo santísimo. Porque Cristo Jesús, ¿qué vino a hacer? Cristo Jesús vino a ser santuario. ¿Ya? Entonces, lo mismo en su casa. ¿Ya identificamos? ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora sí, vamos. Preguntas, si no vamos a la parte práctica. ¿Qué hacemos? Lo mismo. En este altar que Dios nos ha dado en la mitad de las naciones, lo mismo es en su casa. Lo mismo tiene que identificar. Porque el momento que no hay fundamento ahí, ¿quién se le va a meter? Se le mete 2 cosas. Se le mete el desprecio y se le mete el oprobio. Y por ahí se le mete el que vino a matar, robar y destruir. ¡Pum! Se le mete el abusivo. ¿Alguna pregunta, Pablo? Sí, ya no digo más. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Por este día, en que en este día nosotros recibamos abuso o fundamento, y en nuestra casa también nosotros recibamos abuso o fundamento, pero sepamos que siempre Cristo Jesús nunca nos ha dado abuso, sino Él siempre, cada mes, Él nos da fundamento. Amén. Bueno, Padre, permítame orar por este lugar que Dios nos ha dado. Padre, yo bendigo este santuario, que nuevamente llega, Señor, al primer día del primer mes, y que tiene 2 días, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús, todo ese abuso o todo ese fundamento que no tiene tu fundamento, pues ese, Señor, nuevamente lo pongamos, Señor, lo pongamos en la entrada. Yo bendigo, Padre de los cielos, que tú a este santuario, a ese ángel que tú has puesto, Padre, siempre estar ahí para recibirnos. Yo bendigo, Señor, a esta casa, a tus hijos, que siempre, Señor, estarán aquí trayendo esas buenas nuevas. Pero, Padre, todo lo que queda hoy de abuso, pues eso también lo saquemos. Y lo digamos, Señor, que ese abuso que no pusimos en los postes de la entrada, ese abuso que no pusimos en este altar, ese abuso que no debíamos poner, pues ese abuso, Padre, que se quede, porque en cambio tú
siempre nos levantes para ver ese templo que resiste, ese templo, Señor, que es postrero, ese templo, Señor, que siempre nos hace mirar, que está construyendo esa nueva Jerusalén. Y por eso, hoy, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos lo que el fundamento hace y hará en nuestras vidas y en las vidas de nuestras generaciones. Y ese siempre será devolverles y devolvernos una verdadera paternidad y un verdadero espíritu de vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos dio de su paternidad y que nos llamó hijos, para mirar no solamente al que edifica, sino mirar nuestra edificación. Bendecimos tu fidelidad, que lo que ha entrado a esta casa siempre ha permitido que sea lo santo. Y bendecimos que todos los que han pasado por esta casa se lleven el fundamento, el de tu verdadera Jerusalén. Por eso hoy bendecimos que toda nuestra dureza tiene una torre fuerte. Benditas las mujeres, las hijas del dosel del Dabar. Y bendita toda esa torre fuerte que nuevamente devuelve el precio en los varones. Porque hoy, en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que nuestra novia, sabemos que la novia, sabemos que la nueva Jerusalén se une a Cristo como fuente para que el nombre de Hayá, Ser Hayá, que habita en medio de nosotros, devuelva el precio precioso. Y ese Señor sea el de Jesucristo, el de su Santo Espíritu, que nos da ese espíritu de Elías, que nos da ese Emanuel, que nos da lo alto y lo profundo. Porque Emanuel, lo alto, que es estar cerca de tu boca, y lo profundo, que es la profundidad de sus cimientos, eso es lo que una a la torre fuerte y levante esa nueva Jerusalén, esa nueva generación que cada mes hace que ese fruto sea con fundamento y podamos caminar saliendo de una mesa santa, no de un altar de abuso, sino de una mesa de primogénitos. Bendito seas, porque hoy recibimos todo el fundamento de este Adar, porque hoy recibimos este fundamento de este año. No importa lo que haya pasado, porque lo que tenemos por delante, esa es una verdadera edificación. Y bendecimos el año agradable del Señor, que empieza desde el primer día, porque lo agradable es que caminemos como templos vivos, santuarios de fundamento, con un precio precioso, una piedra preciosa, fundamental y angular, que nos hace ocupar el lugar para ser cabeza, para ser cuerpo y no cola. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque el año agradable del Señor es de principio hasta el
hasta el mes de Adar y bendecimos este próximo año que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vengan los niños, por favor. Vengan niños, por favor. Vengan niños, por favor. Estire sus manos hacia los niños. No voy a coger. Ay, sí. Venga, Ezequiel, venga. Venga. Ay. Cabezono. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a la nueva generación. Porque esta nueva generación vino a dar fundamento. Por eso no se conforma con recibir. Y hoy bendecimos que lo que recibimos, eso es lo que damos. Porque en Natán, que ellos siempre recibimos fundamento. Porque en Cristo Jesús, en nosotros siempre se hace santuario. Y el espíritu de Elías nos hace volver el corazón de una nación preparada que lleva una torre fuerte y que lleva un fundamento que desde lo profundo hacia lo alto les permite caminar volando por esos cielos que tú has abierto, pero caminando con la escritura que tú escribiste en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, quitado ese hierro y ese bronce, quitada la apariencia, vuelva a brillar el oro fino que son nuestros hijos. El tesoro precioso que son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día martes, solo ungimos, por favor, el día martes a las 6 de la tarde. Sí, a los que quieran, los que quieran venir antes, por favor, hágalo, pero solo vamos a ungir, ponemos algo de alabanza, pero lo que tenemos que hacer, por favor, venga como torre fuerte y venga a ungir, venga a dar oración en los sitios de su casa, de este templo que le ha dado, para que de aquí lleve, porque esta casa es la que nos ha dado todo eso y lleve a sus casas y lo haga en sus casas. Amén. Amén. Padre, que el Señor les bendiga, les guarde, hace su rostro, resplandezca, refleje su luz, y que la tierra del salón de Cristo Jesús hoy nuevamente sea la tierra de Jerusalén, porque la única que tiene fundamento es la nueva en hombres y mujeres de esa nueva novia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones.